Buenas noches, mi nombre es María Isabel Martínez, estudiante de Comunicación Social. Hoy estaré compartiendo con ustedes diversos temas, pero dentro de ellos tenemos lo que es la Edad Moderna y sus principales acontecimientos. Es importante resaltar que este inició en los siglos XV hasta el siglo XVIII. Es el periodo entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Durante de estos tuvieron acontecimientos claves, que dentro de ellos inicia con la caída del Constantinopla en 1453, que este fue el fin del Imperio Bizantino y la expansión del Imperio Otomano. El descubrimiento de América en 1492, que este inicia en la globalización y la colonización europea. También tenemos la Reforma Protestante, que este fue en 1517, con Martín Lutero como protagonista, quien cuestionó la Iglesia Católica, dividiendo el cristianismo. También tenemos la Revolución Científica en siglos XV al siglo XVII, más o menos, que tuvo avances en la astronomía y método científico, como encabezado con Bacon y Descartes. También lo que es la revolución industrial en el siglo XVIII, que este fue quien transformó la economía con máquinas y fábricas. Como segundo tema tengo lo que fue el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento, este fue un movimiento cultural que surgió en Italia en el siglo XIV y expandiéndose por toda Europa hasta el siglo XVI. Este fue inspirado en la antigüedad clásica, promoviendo avances en el arte, la arquitectura, la ciencia y la literatura. Grandes artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron haciendo del arte surrealismo y perspectiva, mientras que escritores como Maquiavelo y Dante desarrollaron nuevas ideas sobre política y sociedad. En la parte de humanismo, esta fue una corriente de pensamiento que situaba al ser humano en el centro del conocimiento y defendía la educación, la razón y la libertad de pensamiento. Filósofos como Erasmo y Tomás Moro impulsaron las críticas a las situaciones medievales y promovieron la parte de la tolerancia y progreso. La invención de la imprenta, que esta fue por Gutenberg en el año 1440, también ayudó a difundir estas ideas, dando lugar a un cambio profundo en la mentalidad europea. También tenemos lo que fueron los grandes inventos de Europa y sus consecuencias. Como ya le había mencionado en la parte de humanismo, tenemos la imprenta por Gutenberg en 1440. Esta facilitó la difusión del conocimiento e impulsó la reforma protestante y la educación. La brújula y la astrolabia, que esta favorecieron los viajes de exploración y expansión colonial, o sea, ayudaron realmente en la parte de guiar como método de transporte en ese tiempo los barcos. El telescopio, que fue por Galileo en 1609, este revolucionó la astronomía. Tengo la máquina de vapor también por James Watt en 1769. Esta fue la base de la revolución industrial. Y por último tenemos la electricidad en el siglo XIX por Edison, Tesla y Faraday, que este transformó la sociedad y la industria. Las consecuencias de esta fue la expansión del conocimiento científico, revoluciones industriales económicas y los cambios en la sociedad, como el aumento en la educación y la urbanización. Tenemos también como cuarto tema la época contemporánea y posmoderna. En la época contemporánea comienza a finales del siglo XVIII y se extiende hasta la actualidad. Esta se caracteriza por grandes transformaciones políticas, como la Revolución Francesa en 1789, que introdujo los conceptos de democracia. En el siglo ya XXI inicia o surge la posmodernidad, que esta es hasta la actualidad. Es un periodo caracterizado por las crisis de los grandes relatos
el relativismo cultural y las transformaciones digitales, como lo que es el Internet, la inteligencia artificial, las redes sociales, que han definido realmente la comunicación y el acceso a las informaciones, generando nuevos desafíos y oportunidades para la humanidad. Como quinto tema tenemos el absolutismo y despotismo ilustrado. El absolutismo fue un sistema de gobierno predominado en Europa en los siglos, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, donde la monarca concentraba todo el poder y gobernaba sin restricciones. En la parte del siglo XVIII ya surge el despotismo ilustrado, que es una forma de gobierno en las que las monarcas adoptaron ideas ilustradas sin renunciar a su poder absoluto. Reyes como Federico II de Prusia, Catalina la Grande de Rusia y Carlos III de España. Estos promovieron las reformas en la educación, la economía, la justicia, pero sin perder o sin permitir la anticipación del pueblo en la parte política. Como último tema, y no menos importante, tenemos el enciclopedismo e ilustración. La ilustración fue un movimiento intelectual en el siglo XVIII que promovió el uso de la razón como herramienta para el progreso humano. Dentro de ellos tenemos uno de los logros más importantes, que fue la creación de la enciclopedia, dirigida por Denis Diderot y Jan. La ilustración influyó en la creación de constituciones modernas y la expansión de derechos humanos, dejando un legado que todavía sigue vigente hasta la actualidad. Espero poder ayudarlos con estas informaciones que acabo de suministrarle. Hasta aquí mi parte. Feliz noche.